Bueno, les comentaba que comenzamos a grabar la clase. Ya se calificaron todos los trabajos de la semana 3. Ya pueden revisarlos en la plataforma, ¿sí? Junto con sus evaluaciones, ¿sí? Y las retroalimentaciones personales que se les dio a cada uno de ustedes. No entiendo eso de la distorsión externa, compañera. No sé si pudiera abrir su micrófono. Compañera Norma. Perdón, maestro, es que mi internet está un poquito lento. Estábamos viendo la distorsión extrema, perdón, error de dedo, Quedó grabado, o compañero, exclusión. que ya quedaron sus calificaciones de la tercera semana. ¿Sí? Ahorita vamos a continuar con los mecanismos de defensa y vamos a platicar un poquito de las etapas psicosexuales, nada más en relación a complementar lo que ustedes ya vieron en clases. ¿Sale? Es muy importante a tomar en cuenta esto. Igual ya les hice la retroalimentación. Una retroalimentación general para todos es como, en esta ocasión me vi benévolo con el hecho puntual de que copiaran y pegaran la información tal cual yo se las di, ¿sale? Entonces, sí necesito que para sus posteriores trabajos expliquen la información con sus propias palabras. O sea, obviamente no les voy a pedir que utilicen otra palabra para referirse al término de líbido, ¿no? O sea, líbido se tiene que poner esa palabra porque pues, no hay otra palabra. Sin embargo, a la explicación de por ejemplo, que ustedes la expliquen con sus propias palabras. ¿Sale? Nuevamente, insisto en que hubo errores no de que no entendieran la información, sino de que no releyeron su trabajo al final y por ahí se les fueron palabras que no tenían que ver o se les fue información que no estaba bien relacionada, ¿sale? Para que pues tomen en cuenta eso. Ahora vamos a continuar con la clase, ¿sí? También les quería informar que ya está en el foro y en el Facebook grupal y también se los comparto por aquí, lo que viene siendo el, a ver, déjenme ver, lo que viene siendo los mecanismos de defensa que les prometí que se los iba a pasar en PDF para que ustedes los tuvieran y que pudiéramos continuar con la clase, ¿sale? Se los dejo por aquí y están en el Facebook grupal y están en la plataforma en el foro, de la misma manera que están sus clases, ¿sale? Entonces continuamos con el siguiente mecanismo de defensa que se llama identificación, ¿sí? Y dice que en la identificación se reduce la ansiedad moldeando nuestra conducta a semejanza con la de alguien más, ¿sí? Ese es el mecanismo de defensa llamado identificación, ¿sí? Entonces, podríamos poner el ejemplo, no sé, del bravucón de la escuela, ¿no? Con el que, al que le tenemos miedo, el que nos genera ansiedad, pero en un acto de defensa, pues nos identificamos con él, ¿sí? Pues para que no nos bullee a nosotros, ¿no? Por ejemplo. Entonces lo tratamos de imitar o tratamos de reírnos de todo lo que dice, hacerle show para no, pues para que nosotros no seamos su víctima, por ejemplo. Sí, no sé si me explico con este ejemplo, compañeros y compañeras. Respecto a la identificación. ¿Sí? La identificación también se da cuando les mencioné en el ejemplo de ayer de la clase en relación al complejo de Edipo, ¿lo recuerdan? ¿Sí? De cómo una niña termina identificándose con su mamá o de cómo un niño termina identificándose con su papá y entonces el niño ya se anda poniendo la crema de afeitar y la niña ya se puso los tacones del papá. Esa también es un mecanismo de identificación. ¿Sale?
Y bueno, ¿en qué otro momento de la vida se da mucho la identificación? En la adolescencia. Para el adolescente es muy importante identificarse con sus pares. Por eso en la adolescencia se da la rebeldía y el conflicto con la autoridad y o los padres, y es necesario pues que el adolescente se identifique con sus pares, con los que son sus iguales. Sí, también podría darse, compañera Shirley, una situación donde un hermano menor se identifica con un hermano mayor. ¿Sí? Ok, vamos al siguiente mecanismo que lo voy a leer y luego lo voy a explicar con ejemplos y bueno, ustedes ya tienen también la información en su PDF. El desplazamiento, ¿sí?, es cuando algo no está disponible, ¿sí?, un objeto que satisface el impulso del ello. Entonces, el impulso se dirige hacia otro objeto. ¿Sí? No es una satisfacción completa porque es un deseo a medias, por así decirlo, chicos y chicas, ¿sale? O sea, por ejemplo, la compañera Shirley, cuando era niña, su hermana mayor era muy abusiva con ella, ¿sí? Y se pasaba de lanza y era gandallona y la molestaba y la fastidiaba y se aprovechaba, ¿no? Entonces, pues la compañera Shirley pues le tenía mucho enojo a su hermana, pero por otro lado pues también le tenía miedo porque era mayor y pues se la podía sonar, ¿no? O sea, tenía más fuerza. Y entonces, cuando hablamos del desplazamiento, hablamos de situaciones donde no está el objeto de nuestro deseo o donde el objeto de nuestro deseo, por así decirlo, es sumamente amenazante. Y entonces, pues la compañera Shirley desplaza su enojo, ¿sí?, hacia sus compañeritas de la escuela. Y entonces Shirley en la escuela es la buleadora, ¿sí?, es la que bulea a las demás niñas. No se puede fregar a su hermana, pero desplaza ese enojo a fregarse a otros compañeros en la escuela. No sé si queda claro este ejemplo. Y un poco el día de ayer habíamos hablado del desplazamiento, ¿recuerdan? Cuando les ponía el ejemplo del agresor, ¿sí? Cuando hablábamos de la formación reactiva, de cómo con este personaje actúan estos dos mecanismos. Por un lado está la formación reactiva del odio hacia su propia madre, y por otro lado está el desplazamiento de este odio de su madre hacia su pareja, ¿sale? No sé si queda claro con estos dos ejemplos, chicos y chicas, el desplazamiento. Ok, y seguimos avanzando con el último de los mecanismos de defensa que viene en su libro de Teorías de la Personalidad, que se llama la sublimación. ¿Sale? La sublimación es un impulso que recanaliza el deseo hacia una salida más aceptable por la sociedad. Es una forma de desplazamiento que se redirige, el impulso mismo en lugar del objeto, ¿sí? Entonces, la sublimación, chicos y chicas, tiene que ver con el hecho puntual de cómo podemos transformar un impulso en algo más, ¿sí? En algo más refiriéndonos a situaciones, ¿sí?, momentos donde eso que llevamos a cabo es bien visto por la sociedad, aceptado por la sociedad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una manifestación de la sublimación pudiera ser que a la compañera Carla, una expareja le rompe el corazón y entonces la compañera transforma ese dolor en una canción, en un poema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las manifestaciones artísticas, ¿sí?, representan un acto de sublimar.
¿sí? De sublimar los deseos humanos, de transformarlos en arte, ¿sí? Porque pues a lo mejor la compañera Carla quedó muy dolida, ¿sí? Y entonces quisiera ir a madrearse al exnovio, pero en lugar de eso redirige esa energía y crea una canción al estilo Paquita la del barrio, por ejemplo, ¿no? Se avienta su poesía ahí. Entonces redirige ese impulso hacia un acto que es socialmente aceptado. Esa es la sublimación, chicos y chicas, ¿sí? Y la sublimación es crucial para el desarrollo de la cultura y la civilización, ¿sí? Porque nosotros, muchos de nuestros impulsos, por así decirlo, biológicos, ¿sí? Los redirigimos hacia situaciones que son socialmente aceptadas. Sí, en la sublimación rediriges la energía hacia una expresión aceptable, compañera Leslie. Sí, usted ahorita pone el ejemplo de la agresión, pero puede ser otro tipo de situaciones, no solamente la agresión. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos y chicas, sobre los mecanismos de defensa? Como les mencionaba el día de ayer, estos son los mecanismos de defensa principales, ¿no? Que aparecen en las fuentes bibliográficas de teorías de la personalidad o de libros de teorías de la personalidad. Sin embargo, existen muchísimos más mecanismos que se desmenuzan y se diferencian con mucha claridad en este libro de Anna Freud de los mecanismos de defensa, por si en algún momento pues tienen la intención de comprarlo y unirlo a su bibliografía de psicología. ¿Sale? ¿Cómo vamos, chicos y chicas? Hoy los veo muy silenciosos. Maestro, ¿sí me escucha? Y quienes se han ido conectando a la clase, porfa, si no se han anotado, anótense en el chat para su asistencia. Ok, entonces, bueno, es que no los escucho, compañera Norma, porque tiene su micrófono apagado. Aquí me aparece que está el micrófono apagado, tendría que prenderlo. Maestro, ¿sí me escucha? No, no escuché que haya hablado la compañera Leslie, compañera Norma, una disculpa. Ah, ¿sí me escuchas, Norma? Pues es que no sé qué pasa. Sí, yo sí te escucho, compañera Leslie. Mira, Lisa también te escucha. Yo no la escuché, compañera Leslie. Bueno, no la estoy escuchando. Intente hablar nuevamente, a ver si la escucho. Maestro, ¿sí me escucha? Porque mis compañeras sí me escuchan. ¿Usted no? Bueno, no sé por qué no la estoy escuchando, compañera, a diferencia de todos sus compañeros, pero si entonces tiene una duda, un comentario, hay que escribirlo por el chat porque yo realmente no la escucho. No sé si alguien más pudiera abrir su micrófono e intentar hablar para ver si es algo mío, que no escuchan a ninguno de ustedes.
¿Alguien más pudiera abrir su micrófono, compañeros, y tratar de hablar para ver si solamente no escucho a la compañera Leslie o... Es que yo no sé. ¿Cómo se escucha? Ay, bueno, no sé. Ah, ya estoy pudiendo escuchar, compañeros y compañeras. Una disculpa. Ahora sí ya los escucho. Ok, bueno, seguimos avanzando con la clase. En relación a lo que eran las etapas del desarrollo psicosexual, fue algo que ya no incluía en las diapositivas, chicos y chicas, precisamente porque pues ya lo vieron en la materia de psicología de la infancia, ¿sale? Entonces se supone que es información que ustedes ya manejan e incluso varios de ustedes en sus mapas conceptuales estuvieron poniendo esa información, bueno, pues que todavía no habíamos visto. ¿Sí? Para el trabajo de esta semana sí pueden poner eso del desarrollo psicosexual. Nada más voy a hacer una breve explicación respecto a lo que es el desarrollo psicosexual o a las etapas del desarrollo psicosexual según Sigmund Freud, que es un complemento a lo que ustedes ya vieron. Sí, recuerdan que las etapas psicosexuales pues son la oralidad, la analidad, ¿sí? La etapa fálica, la latencia, ¿sí? Y posterior a la latencia, ¿qué venía, chicos y chicas? ¿Sí? De los 12 en adelante, ¿qué ocurre? La etapa genital, ¿verdad? Entonces, en relación a ello, chicos y chicas, voy a explicar algo que es fundamental, ¿sí? Que es en relación a la erotización del cuerpo humano. Recuerdan que en las primeras clases, cuando explicamos la cuestión de la creación de la mente en relación al primer dolor y al primer placer, ¿sí? De cómo se constituye la mente a partir de eso, ¿sí? De cómo después se da el placer virtual, que es cuando un bebé está succionando o se está metiendo el dedo a la boca para soportar lo que viene siendo pues el hambre, ¿no? Sí, que es algo diferente, ¿sale? En relación al primer dolor o a la primera hambre, ¿sale? Y que yo les decía que el acto de amamantar a un bebé implicaba no solamente la nutrición materna, sino el hecho puntual de cómo esta madre, ¿sí? Da pecho a su bebé, si le canta, si lo ve con amor, ¿sí? Si está cansada porque llegó después de una jornada de 12 horas, ¿no? Y ni siquiera mira a su bebé de tanto cansancio y nada más se lo pega al pecho, ¿no? Y entonces, la manera en cómo los adultos se vinculen con sus hijos en cada una de estas etapas, ¿sí? Va a determinar el hecho puntual de las fijaciones que podamos tener en cada una de las etapas o de los conflictos o traumas que se hayan gestado en cada una de estas etapas, chicos y chicas. Y cómo eso repercute sobre nuestra personalidad, ¿sale? El impacto, por ejemplo, de un bebé que no recibió leche del pecho de la madre y lo recibió a través del biberón. Desde ahí es un impacto, porque la función de succionar que hace el bebé en el pecho de una madre es diferente a la función de tragar la leche que se da con la gravedad a través del biberón. Son cosas distintas, ¿sí? Entonces, la manera en cómo se amamanta un bebé es la manera en cómo se va a erotizar el área oral, ¿sí? Que comprende la boca, los ojos, ¿sí? La cara de un bebé, ¿sí? Cómo esta zona se va erotizando.
¿sí? Se va erotizando a partir del placer y el displacer en relación al vínculo con quienes le proveen al bebé de ese placer o de ese displacer, ¿sí? Y lo que en ello se genera, si una mamá deja llorar mucho a su bebé, si lo atiende inmediatamente, todo eso va a ocurrir en la etapa oral, ¿sale? Y las posibles consecuencias que emerjan a partir de cómo fue ese vínculo. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Cada acto, chicos y chicas, o cada función biológica que acontece en cada una de estas etapas psicosexuales está relacionada, ¿sí? O sea, esto que pasa a nivel biológico, que es el nutrirte o amamantarte, o el aprender a controlar esfínteres, ¿sí? O la exploración de tu genitalidad en relación a el descubrimiento de el placer en tus genitales, ¿no? O el periodo de latencia donde introyectas las normas sociales y escolares, ¿no? O ya la genitalidad misma, ¿sí? Está relacionado, ¿sí? O sea, esto que acontece a nivel biológico en el organismo está relacionado con el contexto social, ¿sí? Y con lo que te ocurre emocional y psicológicamente a partir de esta interacción social, ¿sí? ¿Cómo lo definimos ahorita en la etapa oral? ¿No? ¿Cómo es la interacción de la madre con su bebé y cómo esto repercute? Ahora, cuando vamos a la analidad, ¿sí? Que el placer del bebé tiene que ver, o del nene pequeño, tiene que ver con la capacidad de poder retener o expulsar ese si orina, ¿sí? Psicológicamente conlleva pues a esta capacidad de poder controlar las cosas, ¿no? O sea, este control de poder soltar o agarrar algo, ¿sí? Y además, cómo se da la interacción con el medio ambiente que rodea a ese bebé, por ejemplo, en el proceso o con ese niño pequeño, en el proceso de que está aprendiendo a controlar los esfínteres, ¿no? Y entonces quizás haya una etapa anal de un compañero o una compañera que fue sumamente placentera, porque cuando el compañero o la compañera estaba aprendiendo a controlar la popó y la pipí, era estimulado, se le daba una estrellita, se le daba una paleta, se le aplaudía, se le hacía show, se le decía, ay, qué bonito niño, qué bonita niña, chalala, o sea, se estimuló de manera correcta el que ese niño o esa niña pudiera aprender a controlar sus heces. A diferencia, fíjense, ahorita voy a lo que está escribiendo compañera, pero voy a terminar con esta idea. A diferencia de lo que puede pasar si en el proceso de que un niño aprenda a controlar esfínteres, si se le juzga, si se le regaña, si le dice cochino, cómo es posible que no hayas aprendido, qué cochino eres, los niños bien no hacen eso, chalala, cómo vas sembrando culpa, sí o malestar en ese bebé. Por eso es que yo les hablaba de que en cada etapa pueden darse circunstancias en relación al contexto y el entorno donde podamos sentir placer o displacer, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se erotiza esa zona a partir del placer o el displacer, chicos y chicas? Sí, eso es muy, muy importante, ¿sí? Entonces, en la etapa anal, pues ocurre eso. No sé si me voy explicando en lo que leo la duda de la compañera Shirley. Profe, en la serie de American Horror History pone el caso de un asesino que después se sabe que de bebé su mamá nunca lo quiso y nunca le dio leche materna. Entonces él paga a mujeres que se dedican a la prostitución, pero lo hace para que ellas satisfagan su necesidad de leche que no tuvo y ya después las asesina. La cosa es, ¿puede pasar algo así en la vida real? ¿Es un caso extremo de no haber tenido esta primera etapa oral? No es que no la haya tenido, compañera, ¿sale? Hago esta aclaración. Es que su etapa oral, pues la pasó muy jodida este asesino serial, ¿no? Entonces, sí hay una fijación ahí, ¿sí? Y entonces ahí hablamos
en relación a la información que vimos de la psicosis, la perversión y la neurosis, compañera, ¿qué pasó con el chico de este caso que usted está narrando? ¿De cuál tipo de personalidad podríamos estar hablando? Usted contésteme, usted que narra o describe esto, dígame de cuál tipo de personalidad podríamos estar hablando. Efectivamente, sí, ahí hablaríamos de una personalidad perversa. ¿Sí? De un deseo fijado. ¿Sí? En la perversión hay un único deseo, se fija el deseo en una sola cosa. ¿Sale? Y se hace lo que sea para poder obtenerla, sin importarnos los demás, como en este caso que usted describe, de que una vez que él saciaba su necesidad con estas mujeres, pues las mataba. Sí, pues a nivel inconsciente, ¿a quién creen que estaba matando? En cada acto, ¿a quién mataba? O sea, cada vez que este hombre mataba a una mujer, a una prostituta, a nivel inconsciente, ¿a quién estaba matando, compañera? Si hablamos de mecanismos de defensa, pues estaba desplazando el odio a su madre en esas mujeres, ¿verdad? Entonces, efectivamente, a nivel inconsciente, pues a quien mata es a mamá, ¿no? A este odio que se puede generar en la oralidad. Muy bien. Sí, esto es lo interesante de los casos clínicos, compañera, que cuando se ponen este tipo de escenarios donde describe las características de un individuo, se pueden hacer análisis y entonces si revisamos sus mecanismos de defensa son y actúa así y entonces podemos hablar de que es perversión y entonces qué pasa con sus vínculos primarios, pues inconscientemente el conflicto está con su madre, chalala y se va desmenuzando la información. Gracias por lo que acaba de compartirnos. Y bueno, seguimos, ¿sí? Entonces pasamos a la etapa fálica, ¿sí? Que es de los 3 a los 5 o 6 años, donde el niño y la niña descubren sus genitales, ¿sí? La niña descubre la ausencia del pene, ¿sí? El niño descubre su pene y no solamente es eso, sino que en el proceso de descubrirlos y conocerlos, ¿sí? Hay algo que también se llama masturbación infantil, que no tiene nada que ver con la masturbación adulta, que simplemente tiene que ver con el hecho puntual de cómo un niño o una niña pueden sentir placer al estimular sus genitales. No con el morbo del adulto, simplemente por el mero hecho y el mero acto puntual de que ese niño o esa niña sienten placer, ¿sí? Y por ejemplo, luego vemos a nenas, ¿sí? De 3 o 4 años que se sientan en la pierna de papá y entonces al sentarse en la pierna de papá se empiezan a balancear como si fuera un caballito. ¿Qué está pasando? Pues esas nenas están sintiendo placer al estimular su clítoris, ¿sí? Al hacer ese movimiento sobre la pierna de papá, ¿sí? Y eso es algo muy edípico en el vínculo con papá, ¿no? De una nena subiéndose a su pierna de papá y meciéndose, ¿sí? Jugando al caballito, como por ejemplo, ¿sí? O de un niño que toca su pene, ¿sí? Que es algo totalmente natural, es algo totalmente normal. Ahí viene el conflicto, ¿no? El conflicto de la sociedad, el conflicto de la mente cochambrosa del adulto, ¿sí? Y entonces el adulto puede decirle, niño tonto, no sea cochino, déjese ahí, ¿sí? O pueden venir juicios como de, qué niño tan cochino, qué niña tan cochina, ¿no? Juicios hacia la sexualidad infantil, ¿sí? Hacia esta etapa del niño o de la niña, del descubrimiento de su placer en la zona erógena, ¿sí? De el pene, la vagina, la vulva, etcétera. Y entonces, si se lleva esta etapa a través del juicio, ¿sí? De un juicio moralista, pues lo que va a acontecer o lo que va a pasar con estos niños o estas niñas, pues es que van a crecer con conflictos en torno a su sexualidad, ¿no? A diferencia de
que sí se ve con naturalidad o con normalidad, ¿sí? Entonces, la manera en cómo papá y mamá lleven, ¿sí?, el acompañamiento de sus nenes en el descubrimiento del placer en su zona genital va a determinar, pues, los conflictos o ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, o la apertura, ¿sí?, de un adulto a futuro a su sexualidad, ¿sí?, a vivir una sexualidad sin juicios, sin tabúes, ¿sí? Esto va a marcar la diferencia para que un niño o una niña pueda conectarse con su sexualidad o viva una sexualidad displacentera en su vida adulta. ¿Sale? ¿Queda claro esto, chicos y chicas? Si se fijan, les estoy explicando la importancia de la relación de papá y mamá en el descubrimiento o en lo que acontece en cada una de estas etapas. ¿Ven por qué papá y mamá son quienes dan estructura a la mente o al psiquismo de un niño? ¿Sí? Y no es que papá no sienta esto, compañera. Es que para la niña simplemente es un juego donde se está vinculando con su papá y en el acto de, pues se está estimulando su clítoris y está sintiendo placer, ¿sí? Entonces todo va a depender de cómo papá lleve a cabo esta situación, ¿no? Si la quita bruscamente y le dice, niña, no sea una cochina, o si de manera natural levanta a su nena y cambia como la situación, ¿no? Lo toma con naturalidad y no se engancha. No sé si queda claro, compañera Leslie. Y compañía, que están aquí en la clase. Oh, ok. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, compañeros y compañeras? A ver. Esas personas que son precoces, ¿eso cómo se generó? Pues seguramente por un conflicto en su etapa fálica, compañera. Sí, pero habría que ir a ver la historia de vida de esa persona que usted dice, ¿no? Porque no podemos hablar nuevamente de generalidades. Pues en relación a la teoría, compañera, lo recomendable es que los padres, como les expliqué ahorita, pues actúen con naturalidad, ¿sí? Porque como le mencioné, lo cochambroso solamente está en la mente del adulto, ¿sí? En el niño solamente está la sensación de placer o displacer, sin juicio alguno, ¿sí? Quien le mete el juicio a esa sensación de placer o displacer es el adulto. Entonces, fíjese, cuando la niña de 4 años frota su clítoris y mamá la ve y le dice, no seas cochina, le dice niña precoz, chalala, y le mete el juicio, entonces, punto número 1, esa niña estaba sintiendo placer. Punto número 2, mamá la juzga por estar haciendo eso. Punto número 3, para un niño o una niña, la palabra de mamá y papá son sumamente simbólicas e importantes y tienen mucho peso, ¿sí? No es lo mismo que te diga burro un desconocido a que te diga burro tu mamá o tu papá, ¿verdad? O sea, el peso del vínculo es cabrón, ¿no? Punto número 4, se va a dar una asociación en esa niña de que el placer es algo sucio y cochino por la secuencia de hechos y la cadena de cómo se genera esto. No sé si me estoy explicando. Entonces, cuando esta niña en su adolescencia inicie su vida sexual, porque por lo general en la adolescencia es donde se inicia la vida sexual, aunque nuestra cultura moralista, ¿sí?, lo niegue y no quiera introducir la educación sexual desde la infancia y la adolescencia, ¿sí? Eso es algo que acontece porque acontece biológicamente, porque hay un despliegue hormonal muy importante. Entonces, cuando esta niña crezca y sea un adolescente que empiece su vida sexual, pues puede manifestar diferentes síntomas, ¿sí?, en su actividad sexual, ¿no? Puede tener
sentir vergüenza, sentir culpa de llevar el acto sexual, sentirse mal, tener manifestaciones y síntomas en el cuerpo, ¿sí? Y en el pensamiento y en sus emociones. Dice la compañera, ¿y una perturbación en la etapa fálica es lo que influye a que los adolescentes empiecen a masturbarse con deseos de placer sexual? No, compañera. La perturbación en la etapa fálica pudiera ser que el acto de masturbarse conlleve a la culpa y a la vergüenza. Pero en la adolescencia, nuevamente, es totalmente normal que un adolescente varón o mujer se masturbe, ya con el deseo sexual, porque sí ya comprende esa etapa. No sé si me expliqué, chicos y chicas. ¿Sí? Bueno, y entonces seguimos avanzando a la etapa de latencia, ¿no? Este periodo de aparente calma, donde lo más importante, ¿sí? Para el niño o la niña, o sea, ya el cuerpo se erotizó en su totalidad, ¿no? Oralidad, cuerpo, analidad, genitalidad. Ya es un cuerpo erotizado, ¿sí? Ahora, lo más importante en la etapa de latencia es que toda la energía de ese niño o de esa niña va a estar encaminada y concentrada hacia la interacción con el medio ambiente para aprender reglas, normas, para interactuar con los otros. Entonces, el niño, el placer del niño o la niña va a tener que ver con la interacción con sus compañeritos en la escuela, con las clases, con los estudios, con el recreo, ¿no? O sea, el placer va a estar en eso, el placer va a estar centrado en el acto de jugar, divertirse, convivir con compañeros, poner reglas en los juegos, aprender juegos nuevos, etcétera. Todo el placer va a estar enfocado ahí, ¿sí? Cuando llegamos a los 12 años, chicos y chicas, y se da la adolescencia, ¿sí? Precedida de la pubertad, ¿sí? Donde se da todo este desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Donde las mujeres se ensanchan, las caderas, se desarrollan los pechos, donde crece el vello púbico, crece el pene de los niños, ¿no? Etcétera. Pues el adolescente se va a preparar para el inicio de su vida sexual, ¿sí? Donde va a venir el deseo, ¿sí? De tener el novio, la novia, de masturbarse, de interactuar sexualmente con las parejas, etcétera. ¿Sale? Pero si se fijan en la latencia y en la genitalidad, tiene que ver mucho. En la oralidad somos mamá e hijo, ¿sí? En la analidad también es mucho mamá e hijo y la participación de papá. En la genitalidad es la participación de los tres, hijo junto con papá y mamá, el triángulo, ¿sí? Ahí el Edipo. En la latencia es todo eso que aprendiste en el vínculo con papá y mamá, lo llevas a la práctica con el medio ambiente, con la escuela, con la maestra, con los compañeros. Y en la adolescencia, nuevamente, la interacción con los pares, ¿sí? Con los iguales, la identificación con los iguales, para diferenciarte de tus padres. No sé si queda claro hasta aquí, chicos y chicas. ¿Sí? Si esto complementa la información que ustedes ya tenían sobre las etapas psicosexuales, que yo lo único que estoy complementando es la importancia de la interacción del vínculo de mamá y papá en estas etapas, ¿sí? Y lo impactante que es en relación a lo que papá y mamá hacen o dejan de hacer. ¿Sale? Entonces, ya para finalizar la clase, porque son las 3:45, les explico. Para esta semana, el trabajo va a constar de 2 partes, ¿sí? Nuevamente, el mapa conceptual, ¿sí? De
la información que vimos en esta semana, ¿sí? Desde el martes hasta el día de hoy, martes, miércoles y jueves, lo que vimos esta semana, el mapa conceptual. Y quiero una cuartilla extra, ¿sí? Donde cada uno de ustedes me va a explicar, ¿sí? Desde su historia de vida, una situación donde llevaron a cabo un mecanismo de defensa. ¿Sí? En ese momento ocurrió de manera inconsciente, pero con la información que hemos visto, ¿sí? Van a poner, por ejemplo, o sea, van a poner un ejemplo de la represión, un ejemplo de negación, uno de proyección, uno de formación reactiva, uno de regresión, uno de racionalización, uno de identificación, uno de desplazamiento y uno de sublimación, en relación a su historia de vida. Por ejemplo, cuando yo era niño y murió mi abuela, ¿sí? No lo podía creer, ¿no? Me rehusaba a creerlo, estaba en negación y entonces, no sé, seguía yendo, los fines de semana a casa de la abuela y entonces un día antes de ir a la casa de la abuela le decía a mamá, mamá, ya vamos sí vamos a ir con la abuela mañana, ¿no? O sea, como en la mente de ese niño, o sea, no podía concebir la muerte de su abuela y entonces le sigue preguntando a mamá, que si ya van a ir con la abuela, ¿no? Estamos hablando de negación. Entonces, lo que quiero es que se sienten a pensar, ¿sí? Se sienten a recordar y que en una cuartilla, ¿sí? O si se llevan más, pues se llevan más, me pongan ejemplos de su vida de personal, ¿sí? Donde en una ocasión ustedes reprimieron, en una ocasión ustedes negaron, en una ocasión ustedes proyectaron, en una ocasión ustedes hicieron una formación reactiva, ¿sí? En una situación donde tuvieron una regresión, una situación donde racionalizaron, una situación donde se identificaron, una situación donde hicieron un desplazamiento, una situación donde sublimaron, ¿sale? Entonces, la tarea implica que se sienten y se pongan a pensar en relación a lo que es su historia de vida, situaciones donde ustedes hayan implementado estos mecanismos de defensa, ¿sí? Sí, un ejemplo de cada uno de los mecanismos de defensa. O sea, un ejemplo por cada mecanismo de defensa, compañera Norma y compañía. Mire, en relación a los temas de esta semana, sí, pues nada más es que vayan a los videos, compañera, pero si gusta abro el PowerPoint, ¿sí? Hoy vimos las etapas psicosexuales, ¿sí? Y si no me equivoco, la semana lo iniciamos con la diapositiva número 21, ¿sí? Desde la estructura de la personalidad, ¿sí? Diferentes tipos de personalidad, la ansiedad y los mecanismos de defensa y las etapas psicosexuales. O sea, las clases de esta semana fueron de la diapositiva número 21 a la 35, ¿sí? Y lo que vimos de los mecanismos de defensa de ayer que se explicaron, que les envié en su PDF, y lo que se explicó ahorita de las etapas del desarrollo psicosexual, ¿sí? Es lo que se vio en esta semana. De igual manera, en su mapa conceptual, no tienen que, en relación a los mecanismos de defensa, no me los desarrollen en su mapa conceptual. Únicamente menciónenlos, si quieren hacerlo. Porque lo que va a complementar la tarea va a ser los ejemplos que les estoy pidiendo, ¿sí? Porque yo quiero ver en sus ejemplos si entendieron realmente cada uno de los mecanismos de defensa o si se están confundiendo,
¿Sale? Sí, compañera, usted puede ir a revisar los videos de las clases para que tome en cuenta los temas y reafirme los temas que vimos esta semana. ¿Sale? ¿Alguna duda respecto a la tarea, chicos y chicas? Entonces, en teoría es un trabajo de 3 páginas. La portada, el mapa conceptual sobre la información teórica y la cuartilla de los ejemplos de cada uno de los mecanismos de defensa en su historia de vida. ¿Sí? O sea, donde explican lo que les pasó y donde explican por qué consideran que eso que les pasó y su reacción es el mecanismo de defensa, proyección, o es el mecanismo de defensa, negación o racionalización. ¿Sale? O sea, pero sí tienen que ser muy claros. Describen su ejemplo y explican por qué ese ejemplo está el mecanismo de defensa y nombran al mecanismo de defensa. ¿Sale? Y no, conclusión e introducción no vamos a poner, compañera. Nada más, con esto es suficiente. Para mí con esto es suficiente para saber si entendieron o no la información. Nada más, la portada, el mapa conceptual y sus ejemplos. ¿Sale? Y nada más para complementar, ¿sí? Les voy a subir 3 videos, ¿sí? A su plataforma, al foro y al Facebook grupal, ¿sí? 3 videos, ¿sí? Sobre lo que es el complejo de Edipo en las niñas y los niños, ¿sale? Cada video, un video es de 2 minutos y medio y los otros 2 videos son como de 3 minutos, ¿sale? Entonces es algo que tienen que hacer de tarea, que tienen que ver de tarea y revisarlo. Es nada más para complementar, ¿sí? La información que hemos visto, para que quede más claro. Porque psicoanalista lo explica de manera muy sencilla y clara, ¿sale? Para que, bueno, revisen también esta información que forma parte de la tarea. ¿Dudas o preguntas, chicos y chicas, hasta aquí para poder terminar la grabación de la clase? Ok, entonces vamos a terminar con la grabación.